Bajo el manto de una noche profunda, en algún lugar de la vasta geografía que conecta las rutas del Mediterráneo con el interior de Europa, el crujir de la madera seca en la hoguera marcaba el compás de un silencio cargado de significados. Las llamas, pequeñas lenguas de fuego que luchaban contra la oscuridad y el aire gélido, proyectaban sombras alargadas sobre el suelo polvoriento de un campamento improvisado. Allí, rodeado por el murmullo de los animales de carga que descansaban y el susurro del viento entre los árboles, José de Arimatea observaba a su joven acompañante. No era una observación casual, sino una mirada cargada de una mezcla de respeto, curiosidad y una devoción contenida que había cultivado durante años. A unos pasos de distancia, el joven llamado Jesús permanecía sentado, inmóvil, con la mirada perdida en un horizonte que parecía extenderse mucho más allá de las montañas que los rodeaban. El ambiente estaba saturado de una paz extraña, una serenidad que contrastaba con los peligros habituales de las caravanas comerciales de la época. José, un hombre de vasta experiencia y refinada sabiduría, sentía que en esa noche algo especial estaba por manifestarse, algo que latía bajo la superficie de lo cotidiano. La figura de Jesús, envuelta en la penumbra, emanaba una calma que obligaba a la reflexión, una quietud que no era vacío, sino plenitud. Para José, aquel joven no era simplemente un protegido o el hijo de un querido amigo. Era un enigma viviente cuya presencia transformaba la atmósfera del viaje. El aire nocturno, aunque frío, parecía portar una calidez invisible cuando se estaba cerca de él. El tiempo mismo parecía dilatarse en aquel rincón del mundo, como si la historia se detuviera para permitir un diálogo entre el hombre y lo eterno. José recordaba las precauciones que siempre tomaba en sus expediciones, la importancia de los traductores, la seguridad de las rutas, pero en ese momento, nada de eso parecía importar tanto como el misterio que el joven frente a él representaba. Mientras las brasas chispeaban, una pregunta silenciosa flotaba en el ambiente, preparando el terreno para una de las conversaciones más profundas que aquel comerciante recordaría jamás. El joven Jesús, ajeno o quizás plenamente consciente de la mirada de su protector, mantenía sus ojos fijos en el firmamento, donde las estrellas comenzaban a brillar con una intensidad poco común en esas tierras del norte, un detalle que serviría de puente hacia lo desconocido. El viaje no había sido sencillo, pero la prudencia de José de Arimatea siempre había sido su mayor virtud. A lo largo de los años, este hombre de negocios y de espíritu inquieto había aprendido que el éxito en las rutas que atravesaban el mundo antiguo dependía de mucho más que la mercancía o la escolta. Su obsesión por contar con traductores confiables era fruto de experiencias amargas en el pasado, cuando la barrera del lenguaje se había convertido en un muro insalvable que casi le cuesta la vida y su fortuna. Aquella cautela lo llevó a invertir en el futuro, financiando la educación de jóvenes de familias amigas en tierras lejanas, asegurándose de que, con el tiempo, ellos se convirtieran en los puentes lingüísticos y culturales necesarios para sus ambiciones. Esta actitud, generosa y visionaria a la vez, le había ganado el afecto y la admiración de muchos, consolidando su reputación como un hombre adelantado a su tiempo. Sin embargo, su interés en Jesús era de una naturaleza distinta, mucho más profunda y personal. No se trataba de una inversión comercial ni de una simple cortesía hacia la familia del joven. José había escuchado, desde hacía años, los rumores que rodeaban el nacimiento y la infancia de aquel muchacho. Eran historias que circulaban en la intimidad de los hogares, susurros sobre eventos singulares y poderes extraños que el niño había manifestado en su hogar en el Levante. La amistad fraternal que José mantenía con los padres de Jesús le había permitido asomarse a ese mundo velado,
conociendo detalles que la mayoría de la gente solo podía imaginar a través de chismes malinterpretados. Ahora, después de navegar desde las costas orientales hasta un puerto situado en los límites de lo que hoy se conoce como la región balcánica, se encontraban atravesando los espesos bosques de la zona. Habían pasado 4 días desde que dejaron el puesto comercial que José compartía con un socio romano, y el paisaje había cambiado drásticamente. Las carreteras, flanqueadas por una vegetación exuberante y antigua, ofrecían un escenario de belleza natural sobrecogedora. A pesar de los días de marcha, la comunicación entre ambos había sido mínima, limitada a lo estrictamente necesario para el desarrollo de la caravana. José respetaba el silencio del joven, una característica que Jesús había mostrado desde su infancia cuando visitaba su casa. En aquel entonces, el niño prefería observar a hablar, manteniendo siempre una postura cortés pero profundamente reservada. José veía en esa actitud una madurez que desafiaba la lógica de los años, una quietud que sugería un mundo interior vasto y complejo. Mientras avanzaban por aquellas tierras míticas del norte, la tensión entre lo visible y lo invisible comenzaba a crecer, preparando el escenario para que el silencio finalmente se rompiera bajo el peso de las estrellas. La noche en cuestión alcanzó un punto de quietud absoluta. José de Arimatea, envuelto en sus mantas para protegerse del rigor del clima, no podía dejar de observar cómo Jesús buscaba un punto fijo en el cielo. La luz de la fogueira, aunque agonizante, aún permitía distinguir el rostro del joven, que mostraba una expresión de fascinación pura. Jesús, al percatarse de que estaba siendo observado, no se sintió invadido. Al contrario, su reacción fue de una calidez natural. Al señalar uno de los astros que destacaba por su brillo sobre el horizonte, inició el diálogo con una observación sencilla pero cargada de emoción sobre la belleza de las estrellas en esa región del continente europeo, comparándolas con la claridad que solían ver en sus tierras de origen. José, cuyos ojos ya sentían el peso del tiempo y la dificultad de verlo cercano con precisión, admitió con humildad que el firmamento representaba el mayor de los misterios, incluso más grande que la vida misma que intentamos comprender en el día a día. Había una melancolía noble en las palabras del comerciante, una aceptación de las limitaciones humanas frente a la inmensidad de la creación. Jesús, sin embargo, respondió con una sonrisa que no era de burla, sino de una comprensión divertida y profunda. Se mantuvo en silencio unos instantes, permitiendo que la reflexión de José se asentara, antes de proponer una idea que sacudiría los cimientos del entendimiento del hombre mayor. Habló de un tiempo futuro en el que los misterios del cielo y de la tierra serían desvelados para aquellos que habitan este mundo. Pero antes de alcanzar esa revelación, sugirió que era imperativo aprender a valorar la vida en su forma aparente, para que luego pudiera manifestarse en su plenitud real, más allá de las fronteras físicas que conocemos. Para Jesús, lo misterioso no residía en la esencia de las cosas, sino en la forma limitada en que los seres humanos perciben la realidad. José quedó impactado por la elevación de aquellas palabras, cuestionando internamente cómo un joven de su edad podía haber estructurado un pensamiento de tal envergadura. El conflicto interno de José era evidente. Se encontraba ante alguien que hablaba con la autoridad de quien conoce lo que hay detrás del velo, pero cuya apariencia era la de un joven común en una caravana comercial. Esta contradicción entre la forma y el fondo fue lo que impulsó a José a preguntar, con la mayor delicadeza, cómo había llegado a poseer tal sabiduría. En ese momento, la relación entre ellos dejó de ser la de un protector y su protegido para transformarse en algo mucho más trascendental, marcando el inicio de un movimiento narrativo que llevaría la historia hacia territorios inexplorados. La respuesta de Jesús no fue inmediata.
sino que estuvo precedida por una sonrisa de quien se sabe descubierto en una reflexión que quizá pretendía mantener en la intimidad. Miró a José con una mezcla de respeto y complicidad, reconociendo la inquietud genuina del hombre mayor. José, por su parte, se sentía casi inseguro, temiendo que su curiosidad pudiera haber sido inoportuna. Sin embargo, Jesús validó sus dudas con una calma desarmante, planteando que era natural preguntarse si él realmente conocía la vida más allá de lo que los ojos físicos pueden percibir. Fue entonces cuando José, con un hilo de voz que apenas superaba el susurro del viento, sentenció que si alguien en este mundo poseía ese conocimiento, debía ser precisamente él. La atmósfera se volvió eléctrica. Jesús volvió su mirada hacia el astro que antes había señalado, que ahora parecía vibrar con colores múltiples, como si respondiera a su atención. Con una franqueza que desbordaba honestidad, Jesús le confesó que no se sentiría decepcionado si José no creía en lo que estaba por decir. Reveló que su propio padre, el carpintero que tanto estimaba a José, le había dicho en una ocasión que él sería el único hombre con quien Jesús podría algún día buscar consejo o simplemente desahogarse. Estas palabras trajeron a la memoria de José la figura de su querido amigo fallecido, un hombre que veía en el silencio y la soledad la marca distintiva de los enviados de lo alto, comparando la postura de Jesús con la de los antiguos profetas. El joven relató cómo su padre no comprendía del todo la divinidad de su pueblo, pero sí era capaz de reconocer la actitud de aquellos que cargan con el peso de una misión superior. Mientras Jesús hablaba, las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de José, no solo por el recuerdo del amigo perdido, sino por la magnitud de lo que estaba presenciando. Jesús afirmó con una naturalidad asombrosa que conocía la vida tal como se expresa más allá de este plano porque venía de allí, y que muchos otros en la tierra compartían ese origen aunque no pudieran recordarlo. Aseguró que llegaría el momento en que la visión de los seres humanos se aclararía, una promesa que, según él, provenía de sus antiguos compañeros que aún permanecían en aquel otro plano, pero que solían visitarlo. Esta revelación elevó las apuestas emocionales y conceptuales de la conversación a un nivel que José apenas podía procesar, situando al joven en un pedestal de misterio y divinidad que desafiaba toda lógica racional. La felicidad de José de Arimatea era desbordante al ver que Jesús hablaba con él de temas tan delicados con una naturalidad absoluta. Después de recuperar el aliento y procesar la revelación anterior, José se atrevió a hacer una pregunta que tocaba el núcleo mismo de la fe y la identidad cultural de su época. ¿Comprendía Jesús a la deidad de su propio pueblo? Jesús lo miró fijamente, como si estuviera leyendo las profundidades del alma de José y los motivos ocultos tras su interrogante. Su respuesta fue un ejercicio de honestidad intelectual y espiritual sobrecogedor. Explicó que se esforzaba por comprender a ese Dios desde su condición actual, diferenciando la perspectiva que tenía como un ser de naturaleza angélica de la que debía formular ahora como un ser humano. Reconoció que, aunque conocía la esencia de esa divinidad y se encontraba en el mundo para cumplir un plan que emanaba de ella, aún necesitaba, en su actual estado terrenal, descubrir la amplitud total de ese propósito. Esta distinción entre el conocimiento absoluto de su origen y la limitación consciente de su encarnación humana añadió una capa de complejidad humana y divina al personaje de Jesús que fascinó a José. El comerciante admitió abiertamente que no lograba comprenderlo del todo, a lo que Jesús respondió con una sonrisa comprensiva, proponiendo cambiar el tema hacia algo más cercano al corazón de José, la figura de su padre terrenal. Jesús sentía una curiosidad profunda por entender cómo se había forjado la amistad entre dos hombres que parecían tener visiones tan distintas del mundo,
especialmente en lo que respecta a la dominación romana. José, visiblemente complacido por recordar a su amigo, comenzó a relatar cómo, a pesar de sus diferencias, habían construido un vínculo inquebrantable. Explicó que el padre de Jesús, un hombre justo y reservado, sufría en silencio la humillación de ser parte de un pueblo sin libertad, y que le costaba enormemente respetar a aquellos que, como José, mantenían negocios con los opresores. Sin embargo, su nobleza de espíritu lo llevaba a esforzarse por no juzgar y por mantener la cortesía incluso con los publicanos. Jesús escuchaba con una atención meditativa, sorprendido de que su padre hubiera compartido tales reflexiones con José, ya que en el hogar siempre había mantenido una postura de prudente reserva. José reveló que él y el tío de Jesús, Cleofás, habían sido los únicos privilegiados en escuchar las visiones profundas de aquel hombre que prefería que sus acciones silenciosas hablaran por sus ideas. La conversación se adentró así en la textura emocional de los lazos familiares y las lealtades invisibles que sostienen la vida de los hombres. El relato de José de Arimatea sobre el origen de su amistad con el padre de Jesús introdujo una nueva dimensión de conflicto y humanidad en la narrativa. José explicó que su relación comenzó por un hecho fortuito mucho antes de que Jesús naciera, en un contexto de tensión política y social bajo el yugo romano. Los romanos necesitaban reformar urgentemente una residencia para hospedar a negociantes poderosos del este, y la presión del tiempo era asfixiante. José se dirigió al taller del carpintero para contratar sus servicios, notando de inmediato una insatisfacción contenida en el hombre, quien, a pesar de su cortesía, parecía reacio a colaborar en un proyecto vinculado al poder romano. Mientras ajustaban los términos del trabajo, fueron interrumpidos por una delegación de soldados romanos encabezada por un emisario oficial. Este hombre, representante de la autoridad noble de la región, solicitó con urgencia los servicios del carpintero, alegando que los especialistas de la legión estaban ocupados en el puerto de Cesarea. El emisario, tratando de ser persuasivo pero dejando entrever el peso de su autoridad, elogió al padre de Jesús como el profesional más confiable de la zona, una afirmación que el carpintero intentó contradecir. Se generó entonces un impasse peligroso. El padre de Jesús, movido por sus principios y su desdén por servir a los ocupantes, estuvo a punto de rechazar la oferta de manera definitiva, lo que en aquel contexto podría haber resultado en su arresto inmediato. Fue en ese momento crítico cuando José decidió intervenir, sacrificando sus propias necesidades de urgencia para liberar al carpintero de sus compromisos previos y permitirle aceptar el encargo romano sin conflicto de agendas. Esta acción de José no solo sorprendió al emisario romano, quien vio en él a un aliado o socio estratégico, sino también al propio carpintero, quien se sintió atrapado en una red de prudencia y protección que no esperaba. La tensión de aquel encuentro en el taller, con el brillo de las armaduras romanas y el polvo de la madera en suspensión, simbolizaba el choque entre la conciencia individual y la realidad política opresiva. José admitió que decidió por el carpintero para evitarle un destino trágico, reconociendo el poder que aquel emisario representaba. El padre de Jesús, tras la partida de la tropa, no pudo ocultar su desasosiego, cuestionando si realmente lo habrían arrestado. La respuesta afirmativa de José llevó al carpintero a reflexionar amargamente sobre la falsedad de la libertad que creían tener, aunque agradeció profundamente el celo mostrado por José para con su seguridad. La intensidad del relato de José crecía a medida que describía la evolución del carácter del padre de Jesús frente a la adversidad. El momento en que José le preguntó directamente si le desagradaba tanto trabajar para los romanos fue un punto de inflexión en su relación.
El carpintero respondió con un silencio denso y una sonrisa mal disimulada. Una reacción que revelaba la lucha interna de un hombre que buscaba ser honesto consigo mismo sin herir la susceptibilidad de su nuevo amigo. José confesó a Jesús que en ese instante de incomodidad moral supo que estaba ante alguien que era dueño de su propia conciencia. Una cualidad extremadamente rara en un mundo donde la supervivencia a menudo exigía la claudicación de los principios. A lo largo de los meses siguientes, José aprendió a convivir con el silencio de su amigo, un silencio que no era ausencia de pensamiento, sino un espacio sagrado donde maduraban sus ideas. Poco a poco, el carpintero comenzó a permitirse lo que José llamó una libertad filosófica en sus conversaciones, compartiendo visiones de la vida que eran sorprendentes por su profundidad y falta de prejuicios. Jesús sonreía al escuchar estas palabras, reconociendo en el relato de José la esencia del hombre que lo había criado. La historia del carpintero se convertía así en un espejo donde se reflejaban los valores que más tarde Jesús expandiría en su propia misión. La presión de las circunstancias externas, la ocupación, el miedo, la necesidad económica, no había logrado quebrar la integridad del Padre de Jesús. Y esa fortaleza era el cimiento sobre el cual se había construido su amistad con José. El comerciante explicó que el carpintero llegó a la conclusión de que no se podía aplicar un juicio de valor a las opciones de cada ser humano en situaciones angustiantes, con una sola excepción: el desprecio por aquellos de su propia raza que se prestaban a cobrar impuestos en beneficio del poder romano. Este detalle subrayaba la profunda conexión del carpintero con su pueblo y su rechazo a la traición moral. Mientras la noche avanzaba y el frío se hacía más intenso, el peso de estas revelaciones cristalizaba en la mente de José y Jesús, creando una sensación de inevitabilidad. La historia del pasado se entrelazaba con el presente de la caravana, sugiriendo que cada encuentro y cada decisión formaban parte de una trama mucho más grande y significativa de lo que parecía a simple vista. En el corazón de la noche, bajo el brillo de las estrellas europeas, la conversación alcanzó su punto culminante cuando Jesús abordó el tema de su propia identidad y el propósito de su existencia. Con una serenidad que parecía emanar de las profundidades del universo, Jesús confirmó a José que su conocimiento de la vida más allá no era una teoría ni una intuición, sino una realidad vivida. «Fue de allá de donde vine», dijo con una naturalidad que dejó a José sin aliento. Esta revelación no fue entregada como un dogma, sino como una confidencia entre amigos que comparten una carga pesada. Jesús describió cómo sus antiguos compañeros, seres que aún residían en esas dimensiones superiores, lo visitaban ocasionalmente para recordarle su origen y fortalecerlo en su misión terrenal. El momento fue de una intensidad emocional sobrecogedora. José sentía que el velo entre los mundos se había vuelto delgado, casi transparente. La figura del joven frente a la fogueira se transformó a los ojos de José. Ya no era solo el hijo del carpintero, sino un viajero cósmico cumpliendo un plan diseñado por una inteligencia que superaba todo entendimiento humano. La revelación de Jesús sobre su origen y su contacto con seres de otros planos fue el clímax de una noche marcada por la búsqueda de la verdad. Jesús habló de su papel en el mundo no como el de un conquistador o un revolucionario político, sino como el de alguien que debía descortinar, incluso para sí mismo en su condición humana, la amplitud total de un plan divino. Esta vulnerabilidad de Jesús, al admitir que aún estaba descubriendo los detalles de su propia misión mientras habitaba la carne, lo hacía a la vez infinitamente lejano y profundamente cercano a la experiencia humana. José, abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando, se encontró en un estado de claridad absoluta y al mismo tiempo de completa transformación interna. El mundo que conocía
con sus rutas comerciales y sus tensiones políticas, se volvía insignificante frente a la realidad del plano espiritual que Jesús describía con tanta sencillez. El joven maestro concluyó este tramo de la conversación dejando a José en un estado de asombro sagrado, marcando el momento en que la trayectoria de sus vidas quedó unida para siempre por un secreto compartido que desafiaba los límites del tiempo y el espacio. El silencio que siguió a la gran revelación de Jesús fue denso, cargado con el peso de lo inefable. José de Arimatea permaneció inmóvil, procesando la onda de choque emocional que las palabras del joven habían provocado en su espíritu. No había miedo en su corazón, sino una paz profunda y una sensación de haber sido testigo de un evento que redefinía la historia. El fuego, ahora reducido a brasas rojizas, parecía emitir una luz diferente, una que iluminaba no solo el campamento, sino los rincones más oscuros de la comprensión humana de José. La consecuencia inmediata de este diálogo fue una transformación en la forma en que José percibía su propia existencia y su papel en el mundo. Ya no se veía simplemente como un comerciante exitoso o un hombre influyente, sino como un guardián de una verdad trascendental. El cambio situacional era evidente. La relación entre el protector y el protegido se había invertido. Ahora era José quien se sentía protegido por la sabiduría y la presencia del joven. La atmósfera de la caravana, con el ronquido lejano de los hombres y el movimiento ocasional de los caballos, servía de ancla a una realidad que de repente parecía frágil y transitoria. José respiró hondo, permitiendo que el aire frío de la noche limpiara sus pensamientos. La revelación de que Jesús era un ser venido de otros planos para cumplir un plan divino le otorgó a cada momento vivido y por vivir una importancia sagrada. El eco de las palabras de Jesús sobre sus compañeros de allá resonaba en su mente, haciéndole sentir que no estaban solos en aquel bosque, sino rodeados por una presencia invisible y benevolente. Fue un instante de pausa necesario, un respiro en la inmensidad de la noche que permitió que el peso de los eventos se asentara en el alma de José. La soledad que su amigo carpintero había identificado como la marca de los enviados del cielo cobraba ahora un sentido pleno. José comprendió que el silencio de Jesús no era una falta de comunicación, sino la reserva de quien porta un tesoro que el mundo aún no está listo para recibir por completo. En esa calma, José encontró la fuerza para aceptar su nuevo destino como aliado silencioso de aquel plan que apenas comenzaba a vislumbrarse en el horizonte de los tiempos. A medida que la noche avanzaba hacia la madrugada, la conversación derivó hacia las consecuencias más profundas de la vida y las lecciones que emergen del contacto con lo divino. Jesús y José continuaron compartiendo recuerdos del carpintero, pero ahora cada anécdota estaba teñida por la nueva luz de la comprensión espiritual. José comprendió que la integridad de su amigo fallecido, su rechazo a la soberbia y su capacidad para mantener la paz en medio de la opresión eran reflejos terrestres de las leyes celestiales que Jesús venía a instaurar. La transformación interna en José se manifestó en una resolución renovada. Su éxito material y su influencia debían estar al servicio de causas más elevadas. El asentamiento emocional tras el clímax permitió que surgiera una visión clara sobre la importancia de la conciencia individual. José recordó cómo el Padre de Jesús se sentía dueño de su propia conciencia y entendió que esa es la verdadera libertad, una que ninguna prisión romana ni humillación política puede arrebatar. La resolución de este encuentro no fue el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa de compromiso mutuo. Jesús, al compartir su origen y sus dudas humanas, había otorgado a José una dignidad que éste nunca imaginó poseer. La transición hacia el cierre de la noche fue natural y fluida, como el paso de la oscuridad al primer gris del alba.
Ambos hombres, a pesar de la diferencia de edad y naturaleza, se reconocieron como compañeros en una travesía que excedía las rutas comerciales de Europa. La lección central que emergió de este diálogo fue que la realidad no es solo lo que vemos, sino lo que somos capaces de percibir cuando el corazón está abierto a lo invisible. José sintió que su visión, aunque cansada por los años, ahora era más nítida que nunca para captar lo esencial. La transformación externa de la caravana, que pronto despertaría para continuar su marcha, era el reflejo de la transformación interna de dos almas que habían encontrado un punto de contacto entre el cielo y la tierra. La paz que reinaba en el campamento era el testimonio silencioso de una revelación que, aunque oculta para los demás, ya había comenzado a cambiar el curso del mundo. Al reflexionar sobre los hilos que se habían entrelazado durante aquella noche memorable, queda claro que el viaje de José de Arimatea y Jesús no era solo un desplazamiento físico a través de los bosques europeos, sino una odisea a través de los misterios del alma humana y divina. La síntesis de esta experiencia reside en la comprensión de que lo sagrado habita en lo cotidiano, en la integridad de un carpintero que prefiere el riesgo a la traición de sus principios, y en la sabiduría de un joven que mira a las estrellas no como puntos de luz, sino como hogares de una realidad superior. La importancia filosófica de este encuentro radica en la distinción entre el Dios del pueblo y la esencia incognoscible de la divinidad que Jesús intentaba descifrar. A través del relato de José, se revela que la verdadera fe no se encuentra en el cumplimiento de leyes impuestas por el poder, sino en la fidelidad a la voz interna de la conciencia. La soledad y el silencio, lejos de ser castigos, son presentados como los espacios necesarios para que la verdad florezca. El viaje comercial se convierte así en una alegoría de la vida humana. Avanzamos por rutas desconocidas, cargando nuestras mercancías y preocupaciones, pero solo cuando nos detenemos bajo las estrellas y abrimos nuestro corazón al otro, somos capaces de vislumbrar nuestro verdadero origen. La historia destaca que no hay juicio de valor para las opciones desesperadas de los hombres, excepto para la traición de la propia raza y la propia alma por beneficios temporales. Esta reflexión prepara al oyente para entender que el plan divino del que hablaba Jesús no es un decreto externo, sino una semilla que debe ser cultivada a través de la experiencia humana, con todas sus limitaciones y bellezas. La conexión entre José y la familia de Jesús simboliza el puente entre la sabiduría práctica del mundo y la visión profética de lo eterno. En este punto de la narrativa, la coherencia de todos los temas, la lealtad, la identidad, la visión espiritual y la memoria afectiva, cristaliza en una verdad resonante. Estamos en este mundo para recordar quiénes somos realmente y para ayudarnos unos a otros a descifrar el plan que nos trajo aquí. La noche finalmente se dio ante los primeros rayos del sol, marcando el fin de una vigilia que cambiaría para siempre la vida de José de Arimatea. Al concluir este relato, queda una sensación de plenitud y una claridad que trasciende las palabras. La esencia de lo compartido bajo las estrellas europeas nos deja una lección atemporal sobre la importancia de la integridad y la escucha profunda. Jesús, con su presencia serena y sus revelaciones asombrosas, nos recordó que la vida tal como la percibimos es solo la superficie de una realidad mucho más vasta y luminosa. La figura de su padre terrenal, el carpintero, permanece como un ejemplo de cómo vivir con dignidad en tiempos de opresión, manteniendo la soberanía de la conciencia por encima de cualquier circunstancia externa. José, el hombre de mundo y de negocios, encontró en aquel diálogo la pieza que faltaba en el rompecabezas de su existencia, comprendiendo que su verdadera riqueza no estaba en sus caravanas, sino en su capacidad para reconocer y proteger lo sagrado.
La historia nos invita a contemplar nuestras propias vidas con la misma curiosidad y respeto con que José observaba a Jesús, buscando en lo cotidiano las señales de nuestro propio origen trascendental. Al final, el mensaje es de esperanza y de una profunda responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene un plan que cumplir, una verdad que descortinar y un origen que recordar. La soledad y el silencio que a veces nos rodean no son señales de abandono, sino invitaciones a sintonizar con los compañeros de allá que, de formas misteriosas, siempre nos acompañan. Con el despertar de la caravana y el inicio de una nueva jornada hacia el norte, queda en el aire la promesa de que los misterios del cielo y de la tierra se desvelarán para quienes aprendan a valorar la vida en toda su plenitud. El viaje continúa, pero ahora con una luz interna que ninguna oscuridad podrá apagar, dejando en el alma la certeza de que somos viajeros de lo eterno, caminando temporalmente por las hermosas pero transitorias sendas de este mundo.